Buenos días a todas y a todos. Es un placer para nosotros, y creo que también hablo por EAFID y por GIZ, desde el ministerio, pues poder estar en estos espacios donde podemos socializar un trabajo que hemos realizado con mucho amor, con mucho esfuerzo, pero sobre todo pensando en las necesidades de los territorios, en temas de movilidad activa con enfoque de género y diferencial. Y pues como su nombre lo indica, esta estrategia tiene un enfoque transversal. Es digamos que es una herramienta o es una de estas acciones que nos van a permitir tener una alta relevancia climática en Colombia para la generación de instrumentos, directrices e intervenciones en los procesos ciertos que nos permiten promover la movilidad activa. Esta estrategia nos va a permitir, o es como un gran marco que nos va a permitir promover la movilidad activa en el territorio nacional, recuperando estas ciudades verdes de Colombia en el marco de la contribución, las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿cierto? Nosotros entendimos desde el gobierno nacional, pero también desde la academia, pero también desde la ciudadanía y todos los actores interrelacionados, que es necesario tener una estrategia para tener ciudades más amables. En ese sentido, nosotros desde la estrategia nacional quisimos hacer un equipo muy chévere. Quisimos tener una interrelación entre el equipo técnico, el equipo de gobernanza, el equipo de asuntos ambientales, y entonces, como ustedes lo ven aquí, nosotros fuimos liderados por un equipo técnico que se llama GEAFIT, que fue el que pues se ganó la consultoría y que lideró todo el tema de la construcción de la ERMA, pero estábamos articulados también con la GIZ, que nos proporcionó los recursos técnicos y financieros también. También nos apoyamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entendiendo el enfoque transversal que tienen los sistemas seguros, y eso nos permitió tener un comité interministerial, pero también un comité intersectorial. Y también nos apoyamos sin lugar a dudas, porque como lo dije al inicio, de las entidades territoriales. Esto para nosotros es muy importante porque no quisimos estar sentados en un escritorio sin conocer la realidad de las ciudades. Entonces nos reunimos con los municipios, con los departamentos, con las áreas metropolitanas, ¿cierto? Y también con la ciudadanía. Aquí pueden ver un poquito de lo que nosotros fuimos haciendo en cada una de las visitas. Estuvimos en diferentes partes del país. Más adelante pues les cuento un poquito de las ciudades. Estuvimos en Armenia, en Ibagué, en Palmira, es decir, todas estas ciudades que nos permitieron a nosotros reconocer las necesidades que tenían las ciudades en cuanto a la movilidad, porque entendemos que si bien todos somos personas, no todos nos movemos iguales, no todas nos movemos iguales, y no en todos los territorios nos movemos iguales. Entonces, ¿por qué decidimos nosotros hacer esta estrategia y qué nos llevó a nosotros a darle como esta importancia? Digamos que tenemos dos hitos internacionales o bien grandes, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana. En ese sentido, pues como ustedes ven ahí, nuestra meta, quisimos apoyar la meta 2036 de cambiar el paradigma avanzado en ciudades, y que tengan estándares y principios de planificación, perdón, que prioricen el espacio público, la seguridad vial y salud de los niños y niñas, el transporte sostenible, la movilidad urbana, y que la movilidad activa le pega muy puntualmente a estos 5 objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes lo ven ahí, que son ciudades y comunidades sostenibles, con salud y bienestar, con educación de calidad, igualdad de género y trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, en este sentido y basados en esta nueva agenda urbana, nosotros empezamos a nivel nacional a tomar unas determinaciones que, pues digamos que fueron las que nos dieron el impulso para nosotros como gobierno de poder realizar la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Y empezamos desde el año 2015, donde se crea el Grupo Interno de Trabajo en el Ministerio de Transporte, que es donde yo estoy en este momento asesorando, que es el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible, que transversaliza todos los procesos de sostenibilidad ambiental en temas de movilidad de esta cartera, pues. Y donde uno de los hitos más importantes fue la expedición de la Guía de Cicloinfraestructura para Ciudades Colombianas. Luego sale la Ley 1811 en 2016 y empieza a formalizarse el tema de la Semana por la Movilidad Sostenible,
sin desconocer que ya el año anterior lo habíamos realizado y empezamos nosotros a través de diferentes años y en diferentes semanas a entender lo que era la importancia de tener una estrategia nacional de movilidad activa, y en el COMPES 3991 se da la instrucción al Ministerio de Transporte para que precisamente construya esta estrategia. Sin embargo, a pesar de que en el COMPES solamente estaba estrategia de movilidad activa, nosotros le quisimos poner el apellido con enfoque de género y diferencial, porque para nosotros es muy importante entender que la movilidad no solamente es masculina, sino que también es femenina, pero que también hay una diversidad de movilidades, y de pronto ya Aleja les va a explicar un poco más de fondo el tema. Y empezamos en 2020 a construir todas estas mesas de trabajo intersectorial, donde empezamos a recibir los insumos desde el nivel ciudadano, desde el nivel territorial, desde los otros ministerios, desde el nivel privado. Entonces ha sido o fue en su momento una articulación muy bonita, porque pues recibimos insumos desde todos los sectores, desde todos los actores, para poder entregarles a ustedes como territorio una estrategia bien completa. En 2021 empezamos pues el proceso de gestión de recursos para la ELMA. Ahí entra GIZ con los recursos de Euroclima y nos permite a nosotros poder hacer esta consultoría con EAFIT, y empieza la formulación de la ELMA, y allí empezamos nosotros también a visitar todos los territorios, que eso también se lo va a contar un poco Alejandra, y pues empezamos ya como tal a escribir, como decimos nosotros, y a tener mesas para sacar la estrategia. Y en 2022 lanzamos la estrategia el 2 de agosto con una buena expectativa. Nosotros desde el gobierno nacional deseamos que ustedes puedan apropiar esta estrategia. Yo sé que Alejandra les va a dar un input muy, muy importante. Los invitamos de todas formas a que pues visiten la página del ministerio para que ustedes puedan ver todo lo que contiene allí la estrategia, y todo lo que va a hablar Aleja a continuación, pues lo van a encontrar allí. De nuevo, les reiteramos que esto es un documento para ustedes, aunque tienen muchas acciones nacionales, también hay muchas acciones subnacionales, hay muchas condiciones técnicas, pero de verdad ha sido un documento pensado en poder fortalecer las capacidades de los territorios, entendiendo que la movilidad activa con enfoque de género y diferencial va a permitir territorios más amables, ciudades inteligentes, ciudades resilientes, y pues vamos a poder impactar positivamente el cambio climático. Entonces, de mi parte, muchas gracias, bienvenidos todos otra vez, y pues yo los dejo y las dejo con Aleja, que pues ya les va a dar a hablar de los principios, de los objetivos y todo el plan de acción que tiene la estrategia para ustedes. Muchas gracias. Ay, Kira, muchísimas gracias. Me gustaría, no sé, Edna, si es posible que me mencionaras más o menos quiénes tenemos en la llamada, porque de cierta manera, pues esta sesión, el objetivo es intercambiar conocimiento. Entonces, si pudiésemos tener como un barrido rápido de quiénes estamos en la llamada, que somos 15 personas, veo algunos nombres conocidos, pero otros no tanto. Sí, la invitación entonces fue enviada a profesionales de los 5 municipios. Entonces identificamos en la llamada a profesionales de Cali, de Jamundí, de Palmira, y creo que Candelaria no veo a nadie. No sé si de las personas que están presentes, algunas de Candelaria, representante del municipio de Candelaria. Sí, creo que no. Candelaria es el que falta. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Edna. Bueno, así como se los mencionaba, Kira, la estrategia nacional tiene, digamos, cuenta con estos antecedentes, y desde el equipo técnico, tanto del ministerio como de la Universidad de AFIT y GIZ, se establecieron unos principios orientadores que permitían al lector ponerse unos lentes para establecer esas razones fundamentales bajo las cuales se desarrolló toda la estrategia. Estos principios orientadores, como resultado, son 6: ciudad saludable, accesibilidad, personas diversas, cuidado de la vida, coherencia con los retos climáticos, y por último, pero no menos importante, la calle como espacio integrador. Estos
principios de la ENMA establecen la hoja de ruta desde lo conceptual para poder interpretar tanto el diagnóstico como la formulación de la estrategia. Y es la visión, no es menor porque sería la visión nacional de cómo entiende el Ministerio de Transporte la movilidad activa en territorio nacional. Y es la manera en la que quiere transmitir el conocimiento para que esos territorios subnacionales puedan implementar estas acciones bajo esta visión en sus territorios. ¿Qué es entonces ciudad saludable? Cuando una ciudad se menciona como saludable es porque prioriza la vida y el espacio público. Se desarrollan entornos que propician la movilidad activa como una alternativa que pueda solucionar todos los problemas negativos en salud. Ahora vamos a ver uno de los beneficios de la movilidad activa asociado a la salud y entenderemos las implicaciones que tiene para una sociedad, para una ciudadanía, la inactividad física. Pero esto puede mitigarse siempre y cuando los espacios públicos sean completamente adecuados para que podamos caminar, entendiendo esta movilidad activa también como un momento de actividad física en el día. La accesibilidad la entendemos para que la infraestructura y los servicios de transporte no solo garanticen no solo garanticen que las personas tengan la facilidad de superar las limitaciones, no solamente sociales, económicas y físicas, sino también que se pueda construir una infraestructura a diferentes escalas desde la articulación y la implementación de proyectos en el espacio público que nos permitan que cualquiera, sin importar su condición, pueda acceder a los servicios de ciudad. En términos de personas diversas, entendemos, como lo mencionaba Kira al inicio de su intervención, que somos personas diversas y asimismo tenemos diversas necesidades, no solamente a la hora de realizar un desplazamiento, sino también al disfrutar de un espacio público. Por eso la planificación, el diseño y la ejecución de proyectos debe asegurar que cualquier persona, un niño, una niña, una mujer, una persona trans, por ejemplo, una mujer en embarazo o una persona adulta mayor, pueda tener una experiencia positiva a la hora de interactuar con el espacio público para acceder a cualquier servicio que le ofrezca la ciudad. Por otro lado, tenemos la coherencia con los retos climáticos. Para nadie es un secreto que la movilidad hace parte de aquellos ítems que empiezan a subir la temperatura del planeta, que aportan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en nuestras ciudades, en el Valle de Aburrá, por ejemplo, es de lo que más aporta a esos gases de efecto invernadero. Entonces, la estrategia nacional entiende que desde la movilidad hay un reto en términos de cambio climático y por eso, de cierta manera, establece unas acciones para poder ser coherente con estos retos y combatir ese cambio climático. El cuidado de la vida entiende que priorizar la vida de las personas y también por ejemplo, la fauna que nos acompaña en los diferentes territorios naturales en Colombia, entiende entonces que la salud y la experiencia de estas personas en los espacios públicos es una prioridad y por lo tanto centra su desarrollo en el cuidado de la vida. A diferencia, por ejemplo, de las ciudades que históricamente se han desarrollado poniendo en el centro los vehículos, lo que propone la estrategia es poner en el centro la vida de las personas y de la fauna y de la flora, por supuesto, urbana. Entonces, cuando las ciudades centran su desarrollo en la vida, tenemos entonces como resultado ciudades seguras que promueven la convivencia, la cultura y el confort para que sobre todo caminar y utilizar la bicicleta sean opciones reales y atractivas para que los ciudadanos realicen estos viajes diarios
y cotidianos. Y como les mencionaba inicialmente, la calle como un espacio integrador lo que propone es resignificar lo que entendemos por la calle, teniendo en cuenta esa carga histórica que nos ha emplazado el vehículo como el centro de nuestras calles. Ahora queremos ubicar a las personas en espacios que sean dignos para comerciar, socializar, estar, contemplar, ¿cierto? Y por eso se debe revertir el diseño de esas calles, teniendo como prioridad las interacciones sociales que nos importan bastante a las personas, por supuesto. Entonces, este principio 6, de cierta manera, reúne todo lo anterior y lo que propone es que esas personas, esa vida que es el centro del desarrollo, también pueda interactuar y socializar con otros. Otro de los mayores retos que encontramos, digamos, cuando estábamos realizando el diagnóstico de movilidad activa en los diferentes territorios a nivel nacional, fue que no había un consenso, una definición que estableciera en Colombia qué es movilidad activa. Por eso fue una de las primeras tareas desde la consultoría. Definimos entonces de la mano de GIZ, el Ministerio de Transporte y la ciudadanía y los diferentes territorios que participaron en la consultoría, que la movilidad activa es la capacidad que tenemos de desplazarnos utilizando la energía de nuestro cuerpo, ya sea caminando, utilizando la bicicleta o cualquier vehículo que necesite la energía de la persona para funcionar. También entendemos que aquellas personas con algún tipo de discapacidad puedan suplir, digamos, esta discapacidad utilizando algún artefacto mecánico o asistido. Entiéndase bien, lo asistido como que esa persona tiene que utilizar su energía, pero es asistida por un motor eléctrico. Entonces, se incluye entre el término de movilidad activa los viajes de personas y mercancías, que utilicemos nuestra energía propia o un dispositivo mecánico para suplir una discapacidad, mecánico o asistido para suplir una discapacidad. Se incluyen en el término de movilidad activa los viajes rurales o urbanos de una sola etapa o combinados con el transporte público o privado, entendiéndose como un viaje intermodal. Adicionalmente, que el motivo de viaje esté asociado al trabajo, al cuidado, los viajes, la movilidad del cuidado, al estudio, al turismo y el ocio. ¿Por qué hacemos énfasis en el motivo de viaje? Porque la infraestructura en sí misma puede propiciar actividad física, por ejemplo, trotar, utilizar la bicicleta para la recreación y el deporte, pero la infraestructura se concibe para viajes asociados al trabajo, al estudio, a las labores del cuidado. Por eso la infraestructura, un ejemplo, para la bicicleta, debería contar con los principios, por ejemplo, que establece el Manual Crow, donde indica que la infraestructura para moverse en bicicleta debe ser directa, segura, coherente, cómoda y atractiva. Y esto, de cierta manera, permite que la bicicleta, por ejemplo, pueda ser competitiva frente a otros modos de transporte como la moto y el auto. Las rutas más directas deberían ser establecidas para la bicicleta y el trayecto mucho más sinuoso y que genera extra recorridos debería ser para el auto, con el fin de desincentivar el uso del auto y la moto y promover y volver más competitiva un modo como la bicicleta. Kira les contaba que desde el ministerio se le pone a la estrategia nacional un apellido con enfoque de género y diferencial. ¿Por qué esto es importante? Porque reconocemos que las personas tenemos diferentes características, condiciones, visiones de vida, experiencias y necesidades para movernos en el espacio público. Porque entendemos que el motivo de viaje de las mujeres
el tercer motivo de viaje de las mujeres son las labores del cuidado. Esto significa que vamos a hacer las compras, acompañamos a alguien a una diligencia de salud, tenemos niños o niñas a cargo, ¿cierto? Y eso significa que tenemos de cierta manera mayor contacto con el espacio público porque caminamos más, utilizamos más el transporte público, colectivo e individual. Haciendo una lectura de las diferentes encuestas de origen-destino que encontrábamos en los diferentes territorios, identificamos que es una constante que caminemos distancias más cortas en comparación con los hombres, que utilicemos más el transporte público y teniendo en cuenta que esos viajes en transporte público, más del 90% de la primera etapa del transporte público se realiza caminando. Y adicionalmente, desde el enfoque diferencial, que es un enfoque de derechos, entendemos que es fundamental analizar la experiencia de las mujeres y de las personas con movilidad reducida, porque hay una visión desde un sistema patriarcal que ha puesto de cierta manera las necesidades de los hombres en una visión muy funcional de las calles, generando barreras y brechas para las personas más vulnerables. Les voy a poner un caso muy puntual. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Medellín, las mujeres tenemos un pico de viajes al mediodía, pero las frecuencias del transporte público, por ejemplo, son menores en el pico del mediodía, porque se diseña el transporte o se planifica el transporte teniendo unas frecuencias más altas en la mañana y en la tarde, que es como, de cierta manera, se cree que se mueve la población, predominantemente los hombres. Entonces, los impactos y las implicaciones de esta planificación del transporte es que los tiempos de viaje de las mujeres incrementan, teniendo en cuenta que viajamos más en cadena que los hombres, porque seguramente vamos a dejar el colegio, a los niños al colegio, de ahí salimos para el trabajo, salimos a comprar algo del mercado que nos hace falta y volvemos a la casa. Mientras que la literatura indica, por ejemplo, que los hombres no se mueven de manera pendular, salen de la casa, van al trabajo y vuelven a la casa. Entonces, cuando se entiende que hay una necesidad diversa porque somos personas diversas en el espacio público, las soluciones desde las diferentes ciudades se pueden dar de una manera particular para que satisfagan las necesidades de aquellos más vulnerables y podamos cerrar estas brechas y eliminar estas barreras. La movilidad activa entonces tiene múltiples beneficios. Si podemos integrar a las mujeres a todas las etapas de los proyectos de movilidad activa, podremos generar beneficios donde seamos más autónomas económicamente, donde seamos más autónomas en la toma de decisiones y, por supuesto, podríamos generar una inclusión laboral de estos puestos de trabajo no convencionales. Tengamos en cuenta que el trabajo doméstico de cuidados no remunerables equivalen al 20% del PIB del país. Teniendo entonces en cuenta que del total de personas que realizan labores de cuidado, el 78% somos mujeres. Y es importante el reconocimiento y valoración de estos cuidados no remunerados y el trabajo doméstico mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura para la movilidad activa y la formulación de políticas de protección social. Desde el enfoque diferencial podemos disminuir parcialmente las brechas entre personas con y sin discapacidad. Si nosotros eliminamos las barreras del entorno, la discapacidad se deja de ver como una desventaja, porque esa persona, de acuerdo a su condición, puede desempeñar las actividades de su vida cotidiana sin ningún tipo de asistencia, a través de una completa autonomía. Adicionalmente, el diseño universal, donde se integran y acceden todas las personas, permite que todos y todas podamos disfrutar los espacios sin ningún tipo de restricción. Y adicionalmente,
teniendo un enfoque diferencial que nos permita mejorar el acceso para todas las personas con discapacidad, nos permite también reducir las brechas de desigualdad y asimismo la pobreza en Latinoamérica. Desde el medio ambiente, una persona que cambia de modo de transporte de un auto a un modo motorizado reduce su huella de carbono por lo menos 0.5 toneladas al año. Esto, por supuesto, es representativo en la reducción de gases contaminantes, sin hablar, por supuesto, del material particulado, que por ejemplo en el Valle de Aburrá es uno de los contaminantes criterios más predominantes por también nuestra condición topográfica. Asimismo, si promovemos el uso de la bicicleta como medio de transporte, se emite un 84% menos de CO2 en comparación con las personas que realizan sus viajes diarios en auto y moto. Y por supuesto, el ruido también hace parte de esa contaminación ambiental, porque está comprobado que afecta nuestra salud mental, que propicia desórdenes de la glándula tiroidea y, por supuesto, la movilidad activa permite que estos niveles de ruido puedan disminuir y podamos tener un ambiente más sano para todos y todas. Desde la congestión vial, la movilidad activa trae múltiples beneficios para mitigar estos efectos de la congestión. Por ejemplo, en Medellín se identificó que el 34% de los viajes realizados en auto recorren menos de 4 kilómetros. Es un gran potencial para migrar a modos más sostenibles. Adicionalmente, se identificó que está relacionada la reducción del tráfico de viajes en auto cuando se implementan o se realizan mejoras para que los ciclistas puedan tener espacios más seguros. Hay una correlación. En Copenhague, por ejemplo, vieron una caída del 45% en el tráfico de automóviles en un corredor donde implementaron cicloinfraestructura. Y por supuesto también incide en los tiempos de viaje del transporte público. En Francia, por ejemplo, las mejoras a la infraestructura para personas que caminan impactó positivamente los tiempos de viaje del transporte público con una reducción de los tiempos de viaje del 40%. Con respecto a la seguridad vial, para nadie es un secreto que la movilidad activa promueve velocidades de flujo mucho más bajas. Esto está completamente relacionado a las muertes por incidentes viales que en su gran mayoría se dan porque la velocidad es el principal factor de riesgo. Por ejemplo, los suecos, 3 de cada 100.000 suecos mueren al año en las vías y el índice de mortalidad disminuyó en un 55% entre el 1994 y 2015, cuando se empieza a implementar visión cero en esta región. Adicionalmente, en España, la tasa de mortalidad disminuyó más del 60% desde el 1994 a menos de 4 fatalidades por cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que nadie debería morir a causa de un incidente de tránsito. Adicionalmente, los Países Bajos tienen menos de 4 fatalidades por cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en términos de distribución modal, las ciudades de los Países Bajos tienen casi el 50% de sus viajes diarios en bicicleta. Eso, digamos, les permitió salvar más de 1.700 vidas entre el 98 y el 2007. Adicionalmente, el mayor potencial de reducción de fatalidades por siniestros de tránsito se logra cuando hay un mix o una combinación entre políticas de seguridad vial, políticas de transporte, de gestión de transporte, que minimizan o eliminan la dependencia a los vehículos motorizados privados y se da la prelación a la pirámide invertida de movilidad, donde se pone al peatón en la cúspide de la pirámide, al ciclista, al transporte público y al transporte de carga, dejando en el último peldaño de la pirámide a los vehículos particulares. Por último, los beneficios de la movilidad activa en términos de salud y en bienestar. Está comprobado que aquellas personas que realizan la actividad física recomendada diaria
disminuyen el 10% de los casos de cáncer de mama, el 10% de casos de cáncer de colon, el 7% de los casos de diabetes, el 6% de enfermedades cardiovasculares y, por supuesto, reducen el estrés. Entonces, miren que son múltiples beneficios desde múltiples dimensiones que ustedes tienen la oportunidad de propiciar en sus territorios si se prioriza la movilidad activa, si se prioriza caminar, si se prioriza utilizar la bicicleta y, por supuesto, la integración con el transporte público. Kira les contaba que hacíamos un diagnóstico en las 38 ciudades a nivel nacional que fueron elegidas para la muestra de este diagnóstico. Por supuesto, Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria estuvieron dentro de las ciudades de la muestra. Nos pareció algo muy bonito y particular que, por ejemplo, Candelaria, vimos una alta, digamos, representatividad de viajes de mujeres en bicicleta, haciendo sus viajes de cuidado con niños y niñas. Y mencionábamos en el equipo de trabajo cuando estábamos compartiendo las experiencias de los viajes, que es un gran tesoro que tienen hoy, pero hay un gran riesgo y es la llegada de la motocicleta a estos territorios que puede conquistar alguno de esos viajes en caminata y bicicleta, poniendo en riesgo los viajes actuales que se tengan hoy en esos territorios. Teniendo en cuenta que solo de esas 38 ciudades, solo 4 tienen más de 1 millón de habitantes, las cuales son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Hay un gran potencial en estas ciudades pequeñas e intermedias de promover la movilidad activa, que hoy, digamos, es bastante representativa en el país, ya que, por ejemplo, cerca de una tercera parte de los viajes que se realizan en estas ciudades en las que se realiza el diagnóstico, se realizan en modos activos, sobre todo en la caminata. Entonces, como país tenemos un gran reto para por lo menos mantener e incrementar estos viajes en movilidad activa en todo el territorio y evitar que migren a otros modos de transporte como la moto, la cual está directamente relacionada al crecimiento exponencial de los incidentes de tránsito con lesiones permanentes y, por supuesto, fatalidades. Esto impacta directamente en las ciudades porque nos dimos cuenta que en estas 38 ciudades tuvimos en el 2021 más de 1.437 ciclistas lesionados, 228 fallecidos en bicicleta, 2.712 peatones lesionados y 871 peatones fallecidos. Cuando uno hace zoom en este tipo de cifras, se da cuenta que la motocicleta tiene una gran responsabilidad en estos siniestros viales. Adicionalmente, en la lectura que pudimos realizar a nivel nacional, nos dimos cuenta que haciendo una comparación entre la malla vial de las ciudades y aquellas vías que están preparadas para ciclistas, encontramos que solamente el 2% de la del total de esa malla vial está adaptada para que las personas utilicen la bicicleta de manera segura. Y encontramos una relación directa entre los viajes, la cantidad de viajes diarios en bicicleta y la cantidad de proporción de infraestructura que tengan las calles para que los ciclistas y las ciclistas puedan circular. Esos son algunos datos, sin embargo, encontramos unos retos que podían englobar todas esas problemáticas particulares en las diversidades de territorios. Encontramos entonces una desarticulación desde y entre múltiples dimensiones para el desarrollo de acciones en movilidad activa con enfoque de género y diferencial. Esto es un reto desde la gobernanza, de articulación entre las propias dependencias al interior de las alcaldías municipales y, por supuesto, en articulación a nivel nacional con los diferentes ministerios. Encontramos también que la visión desde múltiples actores y niveles privilegia el uso de los vehículos particulares,
Claro, algunas decisiones en los territorios dependen de aquella persona que tome la decisión, de aquellos tomadores y tomadoras de decisión. Y si estas personas tienen unos lentes que priorizan los vehículos particulares, pues ese también va a ser el resultado que se tenga desde los proyectos en las ciudades. Por otro lado, tenemos la debilidad en instrumentos y equipos de planificación. En algunos territorios la mayoría o la fuerza, digamos, laboral de las entidades públicas está en los equipos contratistas, dejando sin capacidad instalada ese organigrama dentro de las instituciones. Adicionalmente, hoy algunos municipios no cuentan con oficinas o departamentos que se encarguen de promover la movilidad activa en los territorios. Por otro lado, entonces, tenemos la carencia de análisis de impacto, tanto cualitativo y cuantitativo, de los proyectos relacionados con movilidad activa en algunos territorios, y esto también lo vimos desde las ciudades más grandes hasta las más pequeñas, que se implementan proyectos pero no se mide su impacto. Por otro lado está la regulación normativa insuficiente e incoherente respecto a la movilidad activa. Por ejemplo, tenemos un Código Nacional de Tránsito que también genera múltiples barreras para poder implementar proyectos de movilidad activa. Y por último, tenemos un déficit de políticas de gestión, financiación e inversión para que la movilidad activa sea una realidad en los territorios. No solamente podemos partir de la visión del tomador y tomadora de decisión, sino también de los presupuestos disponibles para que puedan ejecutar proyectos de movilidad activa. Entendiendo entonces estos retos que vimos en las diferentes ciudades donde pudimos realizar el diagnóstico, también nos permitimos traer unos casos de referencia para mostrar a las diferentes personas involucradas en los procesos y en las tomas de decisiones que hay algunas ciudades a nivel nacional e internacional que lo están haciendo muy bien y queremos contarles también cómo lo realizan. Les traemos el ejemplo rápidamente de Londres, Edna, y me haces señitas si voy bien de tiempo o me levantas la manito si hay alguna inquietud posterior. Muchas gracias. Con respecto a Londres, en el 2014, ellos empiezan a entender la importancia que hay entre la movilidad, entre el transporte de la ciudadanía y los impactos en la salud. Entonces, en el 2014, presentan el primer plan o publican el primer plan de acción del sector transporte que está completamente vinculado al sector de salud con el objetivo de prevenir enfermedades asociadas a la inactividad física. Posteriormente, en el 2017, cambian la visión y lanzan el proyecto de Healthy Streets o calles saludables, donde mejoran la calidad del aire, reducen la congestión y permiten que las comunidades sean mucho más sanas y se desarrollen espacios más atractivos para vivir. Por supuesto, teniendo como centro el cambio climático con el reto de reducir emisiones de carbono. La mayor lección que nos deja Londres es priorizar la salud y encontrar en la movilidad una herramienta para poder contribuir al mejoramiento de la salud pública de su ciudad. No solamente previniendo enfermedades asociadas a la inactividad física, sino entendiendo que los recursos que se destinan para atender incidentes de tránsito, previniendo que las personas más jóvenes en edades productivas mueran a causa de incidentes o de siniestros viales, pues permite que los gastos en salud sean mejores y que este dinero pueda ser invertido en otras dimensiones de ciudad. Este es el gran legado que nos deja Londres en su planificación del transporte como una herramienta para mejorar la salud pública. En la zona urbana de aire protegido es un gran ejemplo en gobernanza. Es la primera zona urbana de aire protegido que se realiza en Colombia. Se da en Medellín
de acuerdo a la política establecida por el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde establece que debe haber un polígono al interior del centro donde se proteja la vida de la ciudadanía, porque de acuerdo a la red de monitoreo CIATA, que establece la medición de calidad del aire, identifican que este sector es donde más altas concentraciones de material particulado se da en el Valle de Aburrá. Entonces se establece una resolución metropolitana que obliga a la Secretaría de Movilidad de Medellín a implementar una zona de bajas emisiones donde se haga una transformación del espacio para promover la movilidad activa, la caminata y la bicicleta, donde se propicie el cambio de flota del transporte público por vehículos eléctricos y se implementen medidas de gestión de la demanda para disminuir la cantidad de viajes que se realizan en modos motorizados, autos y motos dentro de este polígono. Entonces, ya se tiene la primera etapa de sensibilización, señalización, información y pedagogía, mientras se estudian las medidas de gestión de la demanda para implementar las restricciones que permitan disminuir, por supuesto, esas emisiones que producen los autos y las motos. La lección aprendida o la enseñanza que nos deja la zona urbana de aire protegido es desde la gobernanza, desde cómo desde un área metropolitana se dan los lineamientos claves para que las ciudades puedan tener herramientas jurídicas y normativas que puedan instalar para poder instalar este tipo de acciones en sus territorios. Y el último ejemplo que les traemos, no podemos, digamos, dejar pasar por alto el gran trabajo que desde los años 60, 70 han realizado los Países Bajos en términos de infraestructura. Históricamente, ellos empezaron a entender que había una gran dependencia de combustibles fósiles, que su desarrollo tenía una gran dependencia de los combustibles fósiles y empezaron a tomar decisiones porque sabían las implicaciones en términos de espacio, calidad del aire, salud pública, que tenía un modelo dependiente a estos combustibles. Y empezaron entonces a transformar sus espacios públicos para propiciar que las personas utilizaran la bicicleta de una manera directa, segura, cómoda, coherente y atractiva. Entonces, establecen el Plan de Movilidad de Ámsterdam, particularmente en el 2030, que tiene 3 principios. El primero es mantener la fluidez del tráfico de bicicletas, el segundo es mejorar los estacionamientos y el tercero es un mejor ciclismo. Mantener la fluidez en bicicleta se realiza entregándole espacios dignos a los ciclistas, separándolos del flujo motorizado, estableciendo prioridades reales para la cicloinfraestructura, donde es bastante curioso porque cuando hacíamos un análisis, por ejemplo, de los planes de ordenamiento territorial en los diferentes municipios, encontrábamos que habían restricciones para implementar cicloinfraestructura en vías principales. Esto de cierta manera ya se vislumbra como una barrera porque las calles principales son las más directas y son las que más seguridad a los ciclistas deberían entregar. Brindar seguridad al ciclista no significa restringir su circulación, significa entregar una infraestructura segregada que de acuerdo a las velocidades de flujo motorizado permita que ese ciclista tenga todas las maniobras y tenga toda la seguridad para transitar de una manera competitiva por estos corredores. Entonces de eso se trata, mantener la fluidez desde la visión de los holandeses en Ámsterdam. Por otro lado, la implementación de servicios complementarios de cicloparqueaderos para la corta y la larga estancia y también para la integración al transporte colectivo y al transporte masivo. Y mejorar el ciclismo se refiere a tener experiencias positivas al utilizar la bicicleta.
A mí me gusta mucho esta foto de la mujer en embarazo porque para nosotros sería una locura que una mujer en embarazo utilizara una bicicleta para desplazarse, ¿cierto? O llevara a sus niños y a sus niñas a la guardería en estas bicicletas. Si la infraestructura es segura, una mujer que nosotras tenemos una percepción del riesgo diferente, vamos a poder tomar esta decisión para poder realizar los viajes con autonomía en una bicicleta. Entonces, la enseñanza que nos dejan los Países Bajos es que para que la bicicleta particularmente sea una opción real de transporte, debe ser competitiva frente al auto y la moto particularmente, y debe ser complementaria a los sistemas masivos de transporte. Y esto significa que no solamente se deben dar soluciones en términos de infraestructura, sino también en programas de promoción para la transformación cultural. Tenemos entonces, cerrando este paréntesis de los diferentes referentes, tenemos entonces que el objetivo de la estrategia nacional es establecer acciones que permitan promover e impulsar la movilidad activa con un enfoque de género y un enfoque diferencial en el territorio nacional, entendiendo que este enfoque diferencial es desde un enfoque de derechos, para que sean coherentes con los retos de la gestión del cambio climático y la calidad del aire, para lograr el desarrollo y la consolidación de ciudades saludables y seguras que prioricen el cuidado de la vida, la accesibilidad y la inclusión de todas las personas, recuerden el principio de personas diversas, a través de espacios públicos que promuevan el encuentro, la convivencia y la seguridad ciudadana. Esta es, de cierta manera, el aterrizaje de esos principios orientadores complementados con la visión del Ministerio de Transporte que establecen el objetivo general. Y asimismo se establecen unos objetivos específicos. El primero entonces es articular desde y entre múltiples dimensiones el desarrollo de acciones en movilidad activa, lograr que la visión de múltiples actores privilegie la movilidad activa y segura con un enfoque de género y diferencial, fortalecer los instrumentos y equipos de planeación necesarios para el desarrollo y la continuidad de proyectos de movilidad activa. Adicionalmente, proponer instrumentos de monitoreo para que podamos analizar el impacto tanto cuantitativo y cualitativo de los proyectos de movilidad activa. Promover la generación y modificación de la normativa que pueda impulsar y que sea coherente con los retos que tenemos para mejorar los espacios para la movilidad activa con un enfoque de género y diferencial. Y asimismo, propiciar políticas de gestión, financiación e inversión para la movilidad activa segura con enfoque de género y diferencial. Si recuerdan bien los retos que encontramos, esos núcleos grandes de retos que encontraron, se convierten entonces en los objetivos específicos para poder eliminar esas barreras en los diferentes niveles, tanto nacional como subnacional, y poder proponer proyectos de movilidad activa. Aquí rápidamente quiero mostrarles, aparte de este objetivo general y de estos 6 objetivos específicos, la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial establece 16 acciones. Cada una de esas acciones tiene unas condiciones técnicas a nivel nacional y a nivel subnacional que establecen cómo desde estos diferentes niveles se pueden proponer proyectos de movilidad activa. Hoy les queremos mostrar a ustedes, con fines académicos y de gestión del conocimiento, solo las acciones que están relacionadas a nivel subnacional. ¿Por qué? Porque son ustedes los encargados y ustedes las encargadas de que estas acciones pasen en sus territorios. Porque adicionalmente hay una obligación en términos de reporte de información al Ministerio de Transporte, que ya les voy a mostrar los indicadores también. Entonces, empezando, una de las primeras acciones, aquí les traje solo las acciones que tienen incidencia a nivel subnacional, pero el total de las 16 acciones la pueden consultar en la publicación y en el documento técnico de soporte que se encuentra en la página del Ministerio de Transporte.
Entonces, la acción número 1 sería propiciar los espacios, condiciones e incentivos para la construcción y coordinación de aspectos normativos, financieros y de estructura institucional pública respecto a movilidad activa con enfoque de género y diferencial. ¿Cuál es la tarea o esa condición técnica que necesitamos que las dependencias encargadas de movilidad y planeación de las entidades subnacionales lo hagan? Debemos conformar y, si ya existe, fortalecer un espacio o una instancia, ya sea un comité técnico interinstitucional, un grupo o un equipo técnico que pueda integrar el enfoque de género y el enfoque diferencial y la movilidad activa y la seguridad vial para que puedan velar por la prevalencia en los diferentes proyectos de movilidad. Entonces, la primera tarea es la conformación o el fortalecimiento de esta instancia o de este comité técnico que vele por la movilidad activa y la integración con el enfoque diferencial y la seguridad vial. Por otro lado, entonces, desde la acción 2, que sería alinear las capacidades desde las instancias de movilidad activa, seguridad vial, género y diferencial, encontramos que no hay una integración real entre estas capacidades, que Secretaría de las Mujeres o la Dependencia de Inclusión está por un lado, movilidad está por el otro, infraestructura está por el otro, quien vele por la seguridad vial está por otro lado. Entonces es necesaria esta articulación. Por lo tanto, cada municipio, de acuerdo a sus capacidades, deberá priorizar una visión de movilidad sostenible con base en la pirámide invertida de movilidad, enfocado al fortalecimiento institucional para la transversalización con el enfoque de género y el enfoque diferencial. Entonces, cada administración en cabeza, por ejemplo, de este comité que propone la acción 1, debería ser responsable de poder capacitar a todos sus técnicos de manera transversal en movilidad activa con enfoque de género y diferencial. Desde la acción 3, que es facilitar la apertura y continuidad en procesos de participación social y ciudadana, se propone la creación de mesas institucionales o instancias de participación para que el gobierno local pueda encontrarse con la ciudadanía y diferentes sectores y promover en conjunto proyectos de movilidad activa con enfoque de género y diferencial. Esto hace referencia a las diferentes mesas de trabajo con ciudadanía y sectores para promover proyectos de movilidad activa. Desde la acción 4, que es la articulación de la seguridad vial, el enfoque de género y el enfoque diferencial en la generación de políticas públicas de movilidad activa, se propone la formulación de políticas públicas locales que puedan integrar la movilidad activa, el enfoque de género, la seguridad vial, donde hayan objetivos claros, acciones, metas e indicadores según lo que establece la estrategia nacional. Esta es una motivación y también un insumo para que desde a nivel subnacional ustedes tengan herramientas para generar políticas públicas que integren la movilidad activa, la seguridad vial y los enfoques de género y diferencial. Por otro lado, también realizar acciones necesarias para la implementación, evaluación y monitoreo de lo establecido en la política pública. Es decir, que estas políticas públicas puedan medirse su impacto en los diferentes horizontes de tiempo. Con respecto a la acción 6, fomentar en los tomadores de decisión una visión que privilegie la movilidad activa sobre la movilidad en vehículos motorizados, proponemos definir los lineamientos técnicos para la formulación de estudios de movilidad que prioricen la pirámide invertida de movilidad. Aquí quiero hacer un alto y poderles contar bien por qué realizamos y se propone esta condición técnica. Nos dimos cuenta en los diferentes territorios que para promover proyectos de movilidad activa se exigen estudios de movilidad, pero estos estudios de movilidad están realizados con una visión tradicional que prioriza los vehículos particulares y se olvidan de la movilidad activa. Entonces, nos preocupa los volúmenes, las velocidades, la capacidad de la vía,
pero no nos preocupa cuántas personas caminan, cuántas personas están utilizando el transporte público y cuántas personas potenciales hay para utilizar la bicicleta. Entonces, desde esta condición técnica se propone unos lineamientos que desde lo técnico prioricen la pirámide invertida de movilidad y nos alejen un poco de esa visión que prioriza la circulación en autos y motos. Ya hay que trascender el discurso más allá de las velocidades, las colas en términos de transporte, para hablar un poco más de experiencias de viaje, de justicia en términos de transporte y por supuesto de equidad. La acción 11 entonces establece fomentar la inclusión de una visión de ciudad compacta en los instrumentos de planeación territorial a nivel nacional y subnacional, donde a través de la condición técnica se desarrollen estudios complementarios que cuenten con criterios de movilidad activa con enfoque de género y diferencial para la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Nos dimos cuenta que estamos en la actualización de los planes de ordenamiento territorial y es demasiado importante que esta actualización tenga una visión, tenga la visión que establece la ENMA de promover ciudades compactas para que la movilidad activa sea una realidad y sea competitiva en estos escenarios de las ciudades. La acción 12, propiciar que los planes de movilidad sostenible y segura incluyan criterios de género y diferencial, también estrategias y que también incluyan estrategias coherentes con el desarrollo orientado al transporte. Para esto es necesario que a nivel subnacional se desarrollen estudios técnicos complementarios que cuenten con criterios de movilidad activa y segura con enfoque de género y diferencial. La acción 14, generar un sistema de información para la administración y análisis de datos homogéneos y comparables. Esta acción surge porque de esos grandes retos que encontramos, identificamos que es muy difícil comparar primero entre ciudades del país y adicionalmente la recolección de datos, o sea, la comunicación que hay a nivel nacional y subnacional no es tan eficiente y por lo tanto no hay datos confiables y comparables. Entonces, a nivel subnacional, se propone que se garantice el levantamiento, la consolidación y el reporte de información asociada a estos proyectos de movilidad activa en un formato de datos abiertos donde todo el mundo tenga acceso a la metodología de captación de datos, conforme a los lineamientos, por supuesto, que se dan desde el Sistema Nacional de Información, que es una tarea que tiene el Ministerio de Transporte para que brinde los lineamientos a nivel subnacional para que todos podamos recopilar información que nos permita tener un panorama a nivel nacional desde el ministerio. Y la acción número 16, promover mecanismos de financiación e inversión y la priorización de asignación de recursos. Estimadas y estimados, plata sí hay, lo que pasa es que se invierte en otras cosas. Es bastante particular porque un puente, por ejemplo, puede valer 240.000 millones de pesos. Estos puentes que se hacen a nivel urbano probablemente traen mayores velocidades de flujo, eso significan incidentes viales, no son accesibles para quienes caminan, utilizan la bicicleta o tienen movilidad reducida. Entonces, pero nos escandalizamos cuando una cicloinfraestructura vale 10.000, 11.000 millones de pesos, que permite que aquellas personas que utilizan la bicicleta, que están en sillas de ruedas o que caminan, puedan conectarse de manera segura en un corredor. Entonces es la priorización de recursos. Cómo el dinero existente puede ir a proyectos de movilidad activa que puedan propiciar la accesibilidad de todas las personas.
Entonces, a través de esta condición técnica, promovemos la redistribución de los recursos asignados a movilidad de infraestructura para que sean destinados a proyectos de movilidad activa con enfoque de género y diferencial. Todas estas acciones y estas condiciones técnicas tienen unos indicadores asociados que pueden consultar con mayor detalle en la publicación y en el documento técnico de soporte dispuesto en la página del ministerio. Tenemos entonces que a nivel macro, tenemos indicadores que miden el impacto de la estrategia nacional y están asociados con el objetivo general. A nivel meso, tenemos los objetivos específicos que nos permiten medir la gestión de las acciones que se proponen en la estrategia nacional. Y a nivel micro tenemos como responsabilidad del nivel subnacional, es decir, de ustedes de los territorios, los objetivos específicos y las acciones puntuales correspondientes al nivel subnacional. Estos indicadores se dividen en dos, en aquellos que fortalecen el uso de modos activos como políticas públicas y los siguientes que generan el uso de modos activos como la infraestructura, la implementación de infraestructura, por ejemplo. Estos indicadores monitorean el uso efectivo de los modos activos y adicionalmente miden el impacto de estas acciones. Rápidamente, porque sé que esto lo pueden consultar, pero quisiera mencionarles estos indicadores que generan el uso de modos activos. ¿Por qué? Porque serán ustedes los responsables a nivel subnacional de emitir la información al Ministerio de Transporte en términos de proporción de vías de circulación peatonal existentes, longitud de kilómetros de ciclorrutas y ciclocarriles, kilómetros de ciclobandas, número de estacionamiento de bicicletas públicas en funcionamiento, en operación, número de cicloparqueaderos existentes en espacios públicos, manuales o guías generadas al interior de sus municipalidades, proporción de inversión destinada para la implementación de proyectos. Entonces, la intención de mostrarles esta información es para que sepan que va a llegar el momento en el que el Ministerio de Transporte les va a solicitar esta información y ustedes desde los territorios subnacionales deben estar preparados para emitir esta información según se las pida el ministerio, se las solicita el ministerio. Entonces no debería ser una sorpresa cuando nos llegue esa comunicación del ministerio a las diferentes entidades subnacionales, porque ya de cierta manera esto se establece en la estrategia nacional. Por ejemplo, en los indicadores que miden los factores que fortalecen los modos activos, está el número de políticas públicas generadas, número de políticas públicas asociadas a la discapacidad y accesibilidad universal, la proporción de vías activas saludables en operación, el número de instancias o mesas respaldadas por instrumentos normativos, la proporción de personas funcionarias que trabajan en estos procesos de movilidad activa con enfoque de género y diferencial, y por ejemplo el número de colectivos y ciudadanía organizada que operan actualmente en sus territorios. Recuerden que nosotros al inicio de la consultoría, por allá en noviembre del año pasado, les enviamos un formulario de más o menos unas 180 preguntas con una información similar. Eso va a estar llegando periódicamente a sus administraciones porque el ministerio va a seguir recopilando información. Por ejemplo, el número de instrumentos normativos aplicados que promuevan la movilidad activa, la proporción de estrategias de promoción que se han realizado en los diferentes municipios, el número de estrategias implementadas para gestionar la velocidad y para integrar los modos activos al transporte público. Por último, pero no menos importante, la cantidad de viajes diarios en bicicleta desagregados por sexo y el número de viajes a pie desagregados por sexo. Asimismo, la cantidad de zonas de bajas emisiones implementadas, la proporción de viajes que por lo menos tengan una etapa en bicicleta, es decir, las encuestas origen-destino que realicen en sus municipios deben también contar con esta información que se les solicita para que la puedan recopilar de una vez. Adicionalmente, la cantidad de personas con discapacidad que se ven envueltas en siniestros viales y asimismo el número de personas con discapacidad
a causa de un siniestro vial. Estos cálculos de línea base se dan dependiendo de la tipología del municipio que se dé, grande, intermedio, básico, y también se da a nivel nacional y municipal. Como les mencionaba, el Ministerio de Transporte, a través de los diferentes sistemas de información existentes, gestionará ese sistema de información nacional para la movilidad activa y les estará comunicando cuáles serán los parámetros para captar esta información. Por último, pero no menos importante, para ir cerrando, que sé que me extendí un poquito, tenemos entonces el esquema de relacionamiento para la buena gobernanza. Se basa en, claro, cómo es la interrelación de los diferentes actores, que nos basamos en la cuádruple hélice, donde tenemos el sector privado, el gobierno, el sector privado y la academia, el gobierno nacional, los entes territoriales y la ciudadanía, involucrados en un relacionamiento tanto vertical como horizontal para que la información y la gestión pueda fluir de manera tal que permita al gobierno nacional apoyar al gobierno local para la implementación de los diferentes proyectos de movilidad activa. También la estrategia nacional propone el esquema de financiación novedoso, porque de acuerdo a las necesidades, ya sean operativas, de infraestructura, para realizar diagnósticos, estudios, para la participación ciudadana, para aspectos normativos o para servicios complementarios como los estacionamientos de bicicletas, se tienen unas fuentes de financiación, ya sean locales, nacionales o internacionales, públicas o privadas, que permiten que ustedes como tomadores y tomadoras de decisión puedan buscar recursos de acuerdo a la necesidad que tengan de proyectos de movilidad activa. Esta es un aplicativo que desarrollamos desde la Universidad de AFIT, se los quiero mostrar rápidamente, donde de acuerdo a mi tipología de territorio, si yo tengo más de 1 millón de habitantes, si tenemos entre 100.000 y 1 millón o menos de 100.000 habitantes, elijo cuál es mi tipología de municipio, identifico cuál es mi necesidad en términos de inversión, si yo necesito infraestructura, si necesito una política pública, si necesito realizar un diagnóstico o un estudio para el diseño de un proyecto, o si definitivamente voy a elegir algo relacionado a la información, a la participación y a las estrategias de promoción. Por ejemplo, si mi necesidad es de infraestructura, la herramienta nos va a arrojar a través de qué tipo de fuente yo me puedo acercar para financiar este tipo de proyectos. Entonces aquí encontramos que para los territorios intermedios que necesitan infraestructura, yo puedo tener el acercamiento a una banca multilateral o a unos créditos bancarios. Y aquí me va a llevar a la página de la banca multilateral, donde puedo encontrar más información de cómo poder acceder a estas fuentes de financiación. Esa sería, de cierta manera,